Listo, Hugo, arranquemos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Es un grato orgullo y honor comenzar con este ciclo de charlas que hemos denominado Café Jurídico, en compañía con la doctora Isabel López Osornio, el Colegio de Abogados, como partícipe de estas charlas. Queremos brindar un servicio que creemos todos los colegas están necesitando más con esta cuestión de la pandemia que nos está castigando, digamos así, ¿no? Entonces, a través de este medio queremos ir tomando distintos temas, inclusive temas que se les ocurra también a los que participan o los que quieran participar, para ir analizándolos en conjunto y darnos una mano juntos todos para ir enriqueciendo nuestra profesión. Si bien es cierto, no podemos juntarnos, estar en unas conferencias como eran otras oportunidades, pero este medio que por suerte existe hoy nos da la posibilidad que nos veamos a través de los servicios de Internet. Hoy vamos a comenzar esta charla con los doctores Di Lorenzo y el doctor Aced. Ya Isabel le va a comentar un poco más sobre esto, pero como primera medida quiero dar la bienvenida a todos los que han entendido esta propuesta del Colegio de Abogados y la doctora Isabel López Osornio, miembro del Consejo de la Magistratura. Así que le doy la palabra a la doctora López Osornio para explayarnos un poquito más a partir de ahora, ya adentrándonos en el tema que nos toca hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Hugo Castro es el presidente del Colegio de Abogados de Cutralcó, para los que no lo conocen. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Isabel López Osornio, porque muchos no me conocen, y actualmente soy una de las representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura y represento a todos los abogados de la provincia de Neuquén. Desde mi función he tenido un contacto permanente con los colegas de toda la provincia, no solo por los concursos, sino también por otras cuestiones relativas al ejercicio de la profesión, y desde mi humilde lugar realizo gestiones para tratar de mejorar el servicio de justicia. En esta ocasión celebramos que junto al equipo que me acompaña podamos concretar una actividad académica, que es este primer café digital, en conjunto con el Colegio de Abogados de Cutralcó, compartiendo con ellos una visión de carácter federalista que incluye especialmente al interior de la provincia. Y así lo ha demostrado que se hayan inscrito más de 100 colegas de toda la provincia, cosa que celebramos. Esta idea surge gracias al acompañamiento de esta institución y de la predisposición de los colegas que hoy nos compartirán sus experiencias en la temática laboral. En lo personal, máxima importancia cobra que quienes hoy comparten sus saberes y experiencias, los doctores Di Lorenzo y Acem, son abogados laboralistas pertenecientes al Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén Capital. Les comento un poquito la dinámica de este café digital. Vamos a estar silenciados para poder tener buena transmisión, y van a exponer en primer lugar el doctor Ariel Di Lorenzo y luego el doctor Gustavo Acem. Una vez que ellos terminen con su exposición, te van a poder hacer preguntas a través del chat, que va a ser nuestro medio de comunicación, y las doctoras Karina Rojo y Lorena Canale van a compartir con los expositores las preguntas que sean comunes. Por último, no me queda más que agradecer a todos y a todas, espero que lo disfruten. Este es un encuentro que junto a otros vamos a ir realizando durante lo que queda del 2020 y parte del 2021. Así que le doy al doctor Ariel Di Lorenzo para comenzar. Ahí voy, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación a Hugo, al Colegio de Abogados de Cutralcó, a Isabel, a Karina, que es la que me contactó inicialmente, o nos contactó a Gustavo y a mí, y bueno, de verdad que agradecidos por la oportunidad de poder compartir un poco nuestras experiencias, no solamente las nuestras, sino las que hemos ido recolectando con el grupo del instituto, los colegas y
y compañeros del Instituto de Derecho Laboral de Neuquén. Y bueno, empezaremos, la idea es hacer esta presentación desde el punto de vista de la mirada del abogado laboralista. Acá no vamos a tratar de abordar el tema desde el punto de vista sumamente teórico, y bueno, hay algunas cuestiones que vamos a abordar desde la opinión, porque no se han visto resueltas por la jurisprudencia todavía. Pero hay cuestiones que son muy, muy nuevas y bueno, la realidad es que no está funcionando la justicia de la manera que debería, como para tener ya resoluciones en algunos aspectos. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir a presentación. Vamos, perdón, la idea es abordar despidos en pandemia, hablando de las normas y de la experiencia. Quiero agradecer personalmente a Mariana, que es mi compañera, que es la que nos ha ayudado con toda la cuestión técnica del PowerPoint, que va a ser nuestro apoyo para brindar esta charla. Y después a los compañeros del instituto que, insisto, nos permiten estar en una formación permanente a través del debate, el diálogo y el intercambio de experiencias. Bueno, eso que estamos... bueno, y un agradecimiento que lo acabo de ver entrar a Diego Guirado, que es un colega de Santa Fe, que nos dio una charla ya no me acuerdo si fue junio o mayo, sobre la base de la cual un poco hicimos también esta presentación. Gracias, Diego, por en aquel momento donde realmente era todo mucho más nuevo, ilustrarnos, y bueno, veremos no estar exactamente igual que vos, pero intentaremos. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar. Yo, mientras tanto, para cumplir con el tiempo, voy a poner mi cronómetro para tratar de poder cumplir. Esto después el poco lo vamos a compartir, así que les quedará. Estos son los temas que intentaremos abordar en este tiempo. Bueno, estas son las normas, digamos, de base que tiene la cuestión que vamos a abarcar hoy, ¿no? El decreto 34, que fue prorrogado a partir del 6 del 12, no, que tiene vigencia, perdón, hasta el 6 del 12, y que establece la duplicación indemnizatoria. Inicialmente esta duplicación indemnizatoria era para todos, aunque nadie creyó que podía ser para el sector público nacional, pero la prórroga del decreto 528 hace que específicamente se deje afuera el sector público nacional. Después, o antes, esto fue después, la ley que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, etcétera, que se hace, digamos, por el trámite de la delegación legislativa, le confiere poderes al Poder Ejecutivo. Hay decretos que son de base, el que establece el ASPO y la emergencia sanitaria, como ven ahí, el 260, y finalmente llega la prohibición de despidos en el mes de marzo, con el decreto, el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, 329, y que fue prorrogado sucesivamente, y bueno, hoy tiene vigencia hasta el 25 del 11, que establece la prohibición de despidos y suspensiones. Yo no voy a decir, seguimos. ¿Usted se escucha bien? Isabel, Karina, ¿se escucha bien? ¿No hay ningún problema? Bien, creo que me dicen que sí. Sí. Bueno, bien. Lo primero que deberíamos abordar es el tema de la constitucionalidad de todas estas normas. Y en función de eso tendríamos que ver cuáles son las normas o los dispositivos constitucionales en juego. Entonces vemos el tema del 76 de la Constitución, que habla de la delegación legislativa, que en principio, digamos, con la ley 27.541 se habría cumplido. ¿Cuáles son los límites de esto? Bueno, que sea con los límites que el Congreso establece por un tiempo
establecido y que haya una ley que establezca la emergencia para que el Poder Ejecutivo pueda, digamos, dictar normas. Los antecedentes que hay en fallos que han convalidado un poco esta posibilidad de dictar normas de emergencia que vienen a relativizar o cercenar algunos de los derechos, son estos que están mencionados acá. Abico con De la Pesa, que es antiquísimo, y Peralta de los Bonex en su momento del 90. Y no han habido grandes sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas de emergencia, pero sí existe, digamos que me lo pasó Diego Guirado justamente hace poquito, un fallo de La Plata, fíjense, del 17/9, donde de una manera un poco de costado toca la constitucionalidad de ambos decretos. Un poco, el fallo no me puedo extender mucho por una cuestión de tiempo, es Magrini con Equipamiento Sansi, pero se ve que ha sido un acuerdo presentado en los términos del artículo 15, que es rechazado por el Tribunal 2 de Trabajo de La Plata, diciendo que no se había cumplido con la doble indemnización y sosteniendo que ante la eventual inconstitucionalidad que pudiera existir de las normas, entendían que la inconstitucionalidad no era tal. Así que bueno, no hay muchos fallos que declaren la inconstitucionalidad de las normas de emergencia, yo no lo conozco, y bueno, vamos a abordar un poquito más adelante algunas modificaciones que ha tenido esto, por ejemplo, con el tema de las suspensiones del 223 bis. Bueno, estos son el considerando un poco del decreto base, del decreto 329, que hace referencia al fallo Aquino, al artículo 14 bis, a la necesidad de que los trabajadores no pierdan su fuente de ingresos, a que esto es para garantizar la paz social, y a un documento de OIT, normas de OIT y COVID, donde instan a los gobiernos a impedir los efectos nocivos sobre los trabajadores. Bueno, ahí también hace referencia al 1733 del Código Civil y Comercial. A la par de que se establecen estas medidas o limitaciones que vamos a ver, hubo normas que establecieron el IFE a favor de las personas que no tenían ingresos registrados, o aún, por ejemplo, los empleados de casas particulares que tenían, también se les dio, el ATP, algunas facilidades en créditos para monotributistas, la posibilidad de no pagar aportes, e incluso las suspensiones del artículo 223 bis, digamos, como compensación para... Bueno, es el ámbito subjetivo de aplicación, o sea, ¿a quién va dirigida la prohibición de despedir? Bueno, a todos los empleadores. Vemos que no hay diferencia, pero todos los empleadores que sean privados, ¿no? No hay diferencia entre el carácter de esencial o no que le haya sido considerada la actividad, si tiene fin de lucro o no, porque también está dirigido digamos, al régimen de casas particulares, que en principio no tiene fin de lucro. No importa la cantidad de trabajadores que tengan empleados, etc. Digamos, todo lo que encuadre en lo que sería el concepto del artículo 5 de la LST tendría la prohibición. Pero desde la vigencia del DNU 624, sí queda excluido específicamente el sector público nacional, esto es desde julio, el 29 de julio, bueno, básicamente nadie había entendido que en principio hay estabilidad en el sector público, pero bueno, todo lo que es contratado lo sacan a partir del 624. ¿Quién es el personal incluido? Bueno, en principio serían todos los trabajadores. Los que están regidos por la ley de contrato de trabajo, la construcción, los marítimos, los empleados de casa de renta, los de estatutos especiales, casas particulares, trabajo agrario, etc. A partir de como les decía recién, la prórroga del 329 se hizo, pero a partir del 624, que es
una de las normas que hace genera la prórroga, bueno, esperen un segundito. No se va a aplicar, insisto, a los que están contratados desde la vigencia de esta norma, ni al sector público nacional. Bueno, fíjense que la cuestión de por qué una pregunta puede llegar a ser, por ejemplo, el tema de la industria de la construcción, que tiene un régimen distinto. Bueno, ahí hay un fallo de Córdoba, del 20/8, que hace uso de este adagio del ubi lex non distinguit, bueno, o sea, donde la ley no distingue, ellos tampoco, y entonces, explicando que los fines pueden ser diversos, uno reparatorio y otro preventivo, explica que la industria de la construcción también está incluida en esta imposibilidad de despedir. ¿Cuánto tiempo vamos? 8 minutos, bien. Esto un poco lo explicaba Diego, por eso les decía, con el criterio de interpretación. Bueno, diría que el decreto de necesidad, Diego Virado, cuando citaba, decreto de necesidad y urgencia desplaza como una norma posterior o inclusive más favorable o la prevalencia de la norma de emergencia. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Desplaza a este tipo de normativa, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia o cuál debería ser la consecuencia del 329? Bueno, el acto es nulo y por ende no produce efectos. En principio, entonces, ante la nulidad del acto, lo que correspondería es que la justicia rápidamente actúe y reinstale al trabajador y le pague los salarios caídos. Gustavo va a desarrollar el tema de cómo ha funcionado la justicia, por lo menos la local, la de Neuquén, y veremos que en realidad no tenemos esa posibilidad tan clara como la podemos manifestar. Y también el trabajador puede aceptar el despido y la duplicación que establece el 3419. Este último puntito del Power que dice primará la fecha de recepción de la misiva es porque hubo despidos que ocurrieron, o sea, se decidieron antes de la prohibición de despedir, pero que se notificaron posteriormente a esta prohibición, es decir, después de que entra en vigencia. Y se tiene que estar, obviamente, por el carácter recepticio, esto lo entendemos todos, lo hemos debatido en el instituto nosotros, por la fecha de notificación. Y entonces, si te notificaron después del 31/3, realmente no te podrían despedir. Bien. Estamos en la diapositiva 8, me ordeno un poquito y tiene que ver con el periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba no queda modificado por este. El periodo de prueba es este que permite que dentro de los 3 meses, siempre y cuando se haya registrado como trabajador a prueba en los libros y haya sido una registración adecuada desde el primer momento, etc., el periodo de prueba permite que el empleador prescinda de los servicios sin abonar en la indemnización por antigüedad o despido y abonando la mitad de lo que sería un preaviso. Bueno, el 329 no transforma las relaciones este tipo de periodo de prueba no transforma por tiempo indeterminado. El tema es que, bueno, tuvimos casos, incluso Gustavo lo va a desarrollar, la jurisprudencia, la nacional y la local, en forma mayoritaria, entienden que no se podía despedir durante la vigencia del 329, no se podía despedir al trabajador que estaba a prueba. Había que postergarlo, prorrogarlo, pero bueno, vamos a ver las diferentes alternativas, probablemente Gustavo las desarrolle mejor y con un poquito más de tiempo. Ahora hay que tener de nuevo en cuenta que desde la sanción del 624 ya no es aplicable esta prohibición, y entonces por eso tampoco entrarán los del periodo de prueba, a los trabajadores contratados desde ese momento, desde el 29 del 7. Entonces, los trabajadores que hayan sido contratados desde el 29 del 7 en adelante, estén en periodo de prueba o no, ya la protección de la prohibición de despido no los contempla. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos? 12 minutos. A ver, dentro de mi planificación, deberíamos ir más o menos en tiempo.
Esta es la resolución 207 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fue prorrogada por la 296, establece que hay un grupo de trabajadores que van a estar contemplados en la posibilidad de no ir a trabajar, es decir, la dispensa de concurrir al lugar de trabajo, que son los mayores de 60 años, las trabajadoras embarazadas y los que están en grupo de riesgo. Estos los dispensan de ir a trabajar y les tenían que pagar íntegramente el salario. Bueno, ahí ven que también la norma contempla otras situaciones, pero las becas, pasantías, etcétera, pero me interesa no detenerme. Ahora, nosotros en el instituto tuvimos un debate de qué pasaba con el tema de los padres que tienen hijos menores de edad y que están en edad escolar, ¿no? O sea, que van a la escuela. Si estas personas también están dispensadas de ir a trabajar, sobre eso, algunos casos no hay duda, el tema era si les correspondía o no salario. Bueno, es un tema de interpretación. Lo que les quiero decir, sí, es lo siguiente. Antes de abordar el tema de los hijos, ¿qué se considera grupo de riesgo? Lo tengo acá: enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, diabetes e inmunodeficiencia. Y después, por una resolución conjunta, la resolución 10 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, establece que la diabetes grado 2 no queda contemplado como grupo de riesgo. Pero bueno, yendo al tema de los padres que tienen hijos en edad escolar, hijos o adolescentes, hijos niños o adolescentes, niños, niñas o adolescentes, dice el decreto. Bueno, ahí hay un tema. Quien establece esta posibilidad, va prorrogando esto, son los decretos que siguen estirando el ASPO o el DISPO o todo eso. El último es el decreto 792, que es del 11 del 10 del 20, que viene a regular, en el artículo 24, viene a regular la cuestión de cómo se les va a pagar o qué es lo que les tienen que pagar. Y concretamente dice que se les va a pagar una compensación remunerativa igual al salario neto. Eso es lo que le tiene que pagar a estos, a las embarazadas, a los mayores de 60 y a los de grupo de riesgo. Pero engloba la dispensa para ir a trabajar, pero no los pone como, digamos, con derecho a percepción de salario a los padres. Y acá hace una especial, dice, aquellas personas cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. Digo porque esto ha sido un tema de debate y para mí es importante dejar aclarado que, en principio, en la vigencia del decreto 792, que no es un DNU, sino que es un decreto, no entran digamos, está aclarado que los que tienen que cuidar a los hijos en edad escolar no estarían cobrando salario. Aparte, acá en la provincia de Neuquén vemos que, por ejemplo, sabemos que muchas personas del Poder Judicial y personas que son dependientes del Poder Ejecutivo están dispensados de ir a trabajar y les pagan el sueldo. Lo que digo es, para los privados, esto no sería así. Para lo público, bueno, para el público y para el Poder Judicial, evidentemente sí, porque vemos que el Poder Judicial muchas veces está despoblado de funcionarios, empleados y magistrados, y algunos están amparados en esta cuestión de que tienen hijos, incluso adolescentes, sin hacer referencia a si eso está bien o está mal, ¿no? Bueno, vamos al tema del despido con causa. Porque el 329 lo que establece es que no se puede despedir, pero no se puede despedir sin causa. Sería como una especie de excepción. La excepción al 329 es cuando hay causa de despido. Bueno, esto también, yo quiero decir que hay estereotipos que se utilizan, o clichés que se utilizan como pérdida de confianza, reestructuración del sector, reiteradas inconductas, innumerables llamadas de atención, inadmisible actitud de desempeño de sus funciones, etc. Bueno, todas estas que no son específicas y que no cumplen con lo que establece el artículo 243, yo les recomiendo a los que hagan laboral para el lado empleador que tengan mucha cautela antes de establecer este tipo de sanciones y encontrar la vuelta a la prohibición de despido con causales genéricas o poco específicas. E insisto, que es lo que dice la última parte del
la diapositiva, en que debe respetarse claramente el principio de invariabilidad de la causa de despido, el principio de la contemporaneidad de la sanción con el hecho que se intenta sancionar. Está la carga de la prueba, o sea, el empleador que plantea esto tendrá que probarlo en juicio cuando el trabajador se oponga. El principio de buena fe debe primar, y también, por supuesto, los principios constitucionales de inocencia y de defensa en juicio. Y bajo estas premisas entiendo que hay que tener cuidado cuando los abogados de los empleadores pretendan utilizar este atajo para despedir a alguien, diciendo, bueno, invocamos una causa falsa, total, no va a haber manera de que nos lo prueben, y la verdad es que entiendo que ella debería tener una reacción de rechazo de este tipo de cuestiones. Como, digamos, dato anecdótico acá, bueno, hay un fallo, para que les quede en el PowerPoint, de una autosatisfactiva del Tribunal 4, que esto en su momento lo pasó Diego Mirado. Yo les digo que hace un ratito, antes de venir acá al estudio de Gustavo, donde estamos para dar la charla, una cliente que estudia a la mañana, que no le habían dejado entrar a trabajar, y mandamos un telegrama para que, bueno, le aclare situación laboral, le permitan trabajar, etc. Le mandaron una carta diciendo que la sancionaban, la echaban porque se había quedado con la llave del negocio y había provocado que entren una hora tarde todos sus compañeros. Ese era el motivo de la sanción. Bueno, por supuesto que eso me lo mandó le llegó la carta después de que nosotros mandamos la nuestra, pero ese tipo de atajos, espero que la justicia sea lo suficientemente estricta como para no permitirlos. Bueno, está la posibilidad del despido indirecto, quien considere que se dan las circunstancias, podrá considerarse despido directo. Pero, digo esto para los abogados de trabajadores, tengan en cuenta que los considerandos del decreto 3419 y 329 hablan de tratar de garantizar la paz social, el mantenimiento de los empleos, está el principio de conservación del artículo 10, y además habrá que considerar si realmente la injuria es concreta o no. Inicialmente uno sabe que, bueno, la falta de pago de salarios, la falta de registración son causales típicas para que cualquiera se considere despedido de forma indirecta. El tema de la falta de pago de salarios, si no es la totalidad de salarios, si es una parte, si fue... O sea, yo diría que hay que andar con mucha cautela en este momento, antes de considerar extinguida una relación laboral. Fíjense las causales posibles: deuda salarial anterior, es decir, que viniera arrastrando, ya sea por horas extraordinarias o falta de pago de salarios de convenio, o puede ser porque se den diferencias de salario. Esto es muy típico, diferencia de salario cuando están pagando lo del 223. Hay muchos empleadores que han echado mano a esto de hacer trabajar a los empleados igual, pero ponerlos como si estuvieran suspendidos para ahorrarse los aportes y las contribuciones. Y entonces aquí, digamos, yo no generaría rupturas en forma rápida. Primero trataría de evitar o intimaría más de una vez, digamos, como consecuencia práctica, antes de considerar rota la relación y generar un despido indirecto. Bueno, por otra parte, así nos han digamos, un poco formado desde el doctor Meike en adelante, pensando en, antes de romper un vínculo, traten de mantenerlo, que es lo que necesita el trabajador. El trabajador necesita el salario más que el abogado, el juicio por la indemnización, digamos, ¿no? Entonces, pensemos un poco en esto, y no tanto en el interés del abogado que quiere el juicio. Por ahí lo más importante es que el trabajador mantenga el ingreso. Otras causas, bueno, acoso sexual, violencia laboral, todo eso yo les diría que por ahí no son admisibles, pero hay otras alternativas. Como vemos del lado derecho del Power, está la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que tiene medidas preventivas, hay acción preventiva de daños en el Código Civil y Comercial, está, por ejemplo, cuando no hay cumplimiento, que esto es muy normal también en esta época del tema de la norma de seguridad y higiene, está la posibilidad de la suspensión indirecta que haga el propio trabajador del artículo 75 en el segundo párrafo.
están las medidas cautelares innovativas, está el cobro de salarios del artículo 49 de nuestra ley 921, están las autosatisfactivas, los amparos, etcétera, que va a desarrollar Gustavo. Pero la verdad es que, bueno, el tiempo que nos llega me queda un ratito. Y acá nos encontramos con... Espero que se entienda algo. Yo voy rápido y en realidad veo 4 personas nada más en el Zoom y capaz que están todos, ya se fueron la mitad y dice, no se entiende nada, habla muy rápido. Espero que no sea lo que sucede. No, está todo perfecto, están todos escuchando muy atentos, se escucha muy bien. Al que se queda hasta el final, nos acaban de decir, acá nos informan por la cucaracha que se sortea una docena de empanadas. Así que quédense, por favor, les pido. Bueno, el tema del 241 algunos entienden que es una alternativa a encontrar la vuelta para finalizar los vínculos. El 241 tiene 2 párrafos, el mutuo acuerdo para finalizar el vínculo y el tema de la extinción tácita, es decir, cuando las partes tienen conductas que tienden a parecer que han abandonado la relación o no tienen intenciones, recíprocamente no tienen intenciones de seguir. Bueno, esta segunda, la extinción tácita, yo la veo media complicada en esta época, o en esta etapa como para plantearla, tendría que ir caso por caso. Bueno, respecto de lo que se puede hacer con el 241, tengan en cuenta que sí o sí el artículo establece la necesidad de que se haga por escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa. Bueno, autoridad administrativa del trabajo, no sé si están tomando mucho de este tipo de acá en Neuquén, creo que algunas sí, tiene que venir ya cerrado el acuerdo, pero no sé cuánto están tardando en homologar. La autoridad judicial, bueno, se presentan, creo que se hace una audiencia virtual ante la OCC, acá en Neuquén, no sé si en Cutralcó tienen el OCC, la verdad que estaría bueno ver los ayudantes, y si no está la posibilidad de ir a una escribanía y hacerlo por escritura pública. Sepan que el 241 tiene la posibilidad de que haya contenido económico o no, se puede finalizar el vínculo sin contenido económico, y lo que surge de acá es, bueno, una vez realizado el acuerdo, se puede ir por lo que no te pagaron, puede ir el trabajador a pedir que no hay cosa juzgada. Y, bueno, esto es algo bastante debatido en doctrina y jurisprudencia, pero bueno, hay un fallo, un reciente fallo de la Corte, Ocampo Alessio, un fallo de menos de 6 páginas, para mi gusto, inclusive, y con todo respeto, pero muy pobre, digamos, en todo lo que desarrolla, y tiene, bueno, es un voto de la mayoría, de Lorenzetti, Hayton y Maqueda. ¿Qué dice un poco esto? El fallo consiste en lo siguiente: se hizo un acuerdo, esto no es durante la pandemia, se resolvió durante la pandemia, pero se hizo un acuerdo, y luego el trabajador, diciendo que no había sido homologado ese acuerdo ante autoridad judicial o administrativa, sino que se había hecho simplemente ante escribanía, pidió la modificación de acuerdo y que le paguen las diferencias. La Corte rechaza, esto es aceptado en primera instancia y en segunda instancia, esto es por la Cámara Nacional de Apelaciones, y lo casa la Corte y dice que hay arbitrariedad, basado en la cuestión de la arbitrariedad, se mete y dice que se han puesto han ingresado en terrenos que no le correspondía, que es válido un acuerdo ante la escribanía, que no es necesaria la homologación judicial ni administrativa, que esto solo es aplicable, y tampoco debe cumplirse con la justa composición de intereses del artículo 15, porque esto solo es aplicable a acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Y claramente deja establecido que el 241 no forma parte de ese tipo de acuerdos, ni transaccionales ni conciliatorios. En doctrina y en jurisprudencia, por lo menos de todo lo que hemos venido estudiando, necesario, por supuesto, que se haga ante escribanía o con homologación judicial o administrativa, como para voltear esto, pero para voltear el acuerdo, para ir y pedir, las diferencias. Pero otro requisito de validez que va a impedir la nulidad de este acuerdo es,
la participación personal del trabajador. En Neuquén hemos tenido fallos donde se ha declarado nulo el acuerdo porque había hecho por la entidad sindical, y también la inexistencia de los vicios de la voluntad. Bueno, los vicios de la voluntad, error, dolo, violencia, intimidación, y además la lesión subjetiva. Si no existen estos vicios, ¿cuánto me queda? Me queda poquito. Bueno, sería válido el acuerdo y no entraría en juego ni el principio de renunciabilidad ni el artículo 15, no teniendo ni piso ni techo, es decir, no, el contenido económico va a ser inexistente. Bueno, esta es la anteúltima, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, que tiene que ver de qué rubros se duplican. Según mi reloj me quedan 2 minutos y medio, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Fíjense, la vigencia de la doble indemnización es hasta el 6 de diciembre. Después probablemente se extienda, lo más probable que ocurra. No se aplica a las nuevas contrataciones desde la vigencia del 528. Es decir, desde la vigencia del 34, perdón. Directamente no se decía. Y lo que se duplica son, lo que dice la ley, o dice el decreto, los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada. Bueno, ahí tenemos todos esos conceptos. No sé si vamos a abordar todos, pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente. El antecedente que tenemos de esto es la ley 25.561, la emergencia, digamos, después de la caída de la Rúa en el gobierno de Duhalde. Esa emergencia estableció la duplicación de los rubros que correspondan, a ver si lo encuentro acá, lo que decía, establecía, no lo voy a encontrar, establecía la duplicación de rubros que corresponden de acuerdo a las normativas laborales. Está como fuera de discusión que el 245 está alcanzado por esta duplicación, y también la indemnización sustitutiva de preaviso y la integración media despido. En eso no hay muchas dudas. A mí se me ocurrieron otras posibilidades. El tema de cuando finaliza un vínculo por el 212, inciso 2, es cuando no le pueden dar vigente, digamos, el periodo donde está cobrado salarios, no le pueden dar unas nuevas actividades acorde a su capacidad laboral, se le paga el 247. Bueno, esta sería la causa de despido y no un despido incausado, o sea que por ende esto no entraría. Está dudoso si aplica o no aplica a vacaciones y a SAC. Bueno, en principio la mayor parte de la jurisprudencia, la anterior oportunidad que tuvimos esta emergencia, no lo tomaba. Sin embargo, el 156 habla de indemnización, el 156 que habla de vacaciones, habla de indemnización, así que tal vez habría una vueltita para darle a eso. El tema del embarazo y el despido, digamos, por causa de embarazo y el despido por matrimonio, en mi opinión, sí duplicaría. Digamos, fundamentalmente porque se basa en el ilícito de despedir por una causa, bueno, las presunciones, por una causa que es el embarazo o el matrimonio. Alguno me podría decir, bueno, pero algún abogado de empresa puede decir, bueno, pero si se despide por embarazo o por matrimonio, entonces sí, hay una causa y no sería incausado. Bueno, a eso habría que ponerle la invariabilidad de la causa de despido. Si no lo mencionó, si alguien toma, digamos, el riesgo de despedir a alguien porque está embarazado o porque se casó y lo indemniza, obviamente no se duplicaría. Si no, no. O sea, yo creo que entraría. El artículo 52 de la ley 23.51 habla, digamos, de la duplicación en caso de delegado, representante gremial o candidato. Entiendo que sí duplicaría, en mi opinión sí. Bueno, no voy a poder desarrollar por qué, pero después de última de las preguntas les explicamos por qué. El tema de los conceptos de la ley de empleo, probablemente el 8, el 9 y el 10 no, porque incluso se pueden cobrar aún sin finalización del vínculo, pero el 15 sí, para mí sí. Lo mismo que el artículo 1 de la ley 25.323 y el 2. Respecto a los artículos 80 del certificado de trabajo y la puesta de 122 bis, por no
ingresar los aportes. Bueno, la doctrina la discute y la mayoría dice que son multas, entonces no serían indemnizaciones. Y el caso del fondo de cese laboral, en principio no, porque justamente las características de esto es que se va ingresando mes por mes, y yo interpreto, esto no ha sido resuelto todavía, yo interpreto que no puede duplicarse. Finalmente, bueno, para terminar, les cuento esto que decía, la posibilidad que hubo para los empleadores es aplicar, o sea, la prohibición de despidos no contemplaba la prohibición de la suspensión del artículo 223 bis. Esta suspensión era la posibilidad de pagarle al trabajador, dispensarlo de ir a trabajar y pagarle una suma no remunerativa, y quedaba liberado el empleador de pagar aportes y contribuciones, salvo lo que tenía que ver con cuota social con obra social y cuota sindical. Hay un caso que es nuevo, en un caso, quiero achicar, es el caso Cardoso, del 28 del 9, con el voto de Rafael y Cray. Es raro porque es un caso de Chaco, la trabajadora de Chaco, pero bueno, no tengo claro por qué lo resuelven la Cámara Nacional de Apelaciones, y que lo que hace es, este fallo, y con esto termino, se basa en lo siguiente: se inició un amparo para pedir que le paguen lo que le restaba del salario, en este caso le habían descontado un 20%, y una medida cautelar a la vez para que mientras dure el proceso ya le paguen. En primera instancia, y con voto digamos, amparada la opinión del fiscal, rechazan la medida cautelar, y la Cámara hace lugar a la medida cautelar, a la que dice que no es no es una autosatisfactiva, sino la ubica como una medida innovativa, y concita del fallo Camacho Acosta. Esto para algunas noticias, donde se empezaron a impacientar las cámaras empresarias, Funes de Rioja, etcétera, diciendo que era una barbaridad, que esto echaba por tierra todo. Bueno, en realidad no se resolvió sobre el fondo del asunto, ni sobre la constitucionalidad de las normas, simplemente sobre la medida cautelar. Bueno, con esto yo termino mi exposición. Les agradezco el tiempo, me disculpo por haber tomado algo más de tiempo, el cronómetro lo corté, y le doy lugar a Gustavo, que es un colega que tiene una gran capacidad técnica, es el del Instituto de Derecho Laboral de Neuquén, y que le va a explicar un poco las cuestiones más prácticas de los casos que hemos tenido acá. Muchas gracias, y después quedo para las preguntas. Hay que desmutear a Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por la invitación. Yo no puedo visualizar el Power. Ariel, ¿vos no me lo podrías hacer el favor de compartirlo? ¿De seguir compartiéndolo vos allá? Bueno, espérame, voy a silenciar. Silencio entonces. A ver. Es que no puedo quedar mi máquina. ¿Me podés silenciar, Isabel? Y lo doy desde la otra. No. ¿De aquí también? Sí. Sí. ¿Y ahora? Tenés que sacar el otro. Ahí está, bien. Bueno, ahora sí, disculpen, no soy muy amigo de la tecnología y bueno, nada. Antes que nada, a mí me toca hablar de la parte práctica, lo que tiene que ver con lo que ha resuelto la justicia acá respecto de los conflictos laborales que se sucedieron en pandemia. Cuando nos referimos a los conflictos, estamos hablando de despidos y falta de pago de haberes. Sí, pero antes de abordar ese tema quisiera recordar cómo está compuesta
qué es nuestra Constitución, las distintas modificaciones que ha tenido y con ello los distintos paradigmas. Arrancando por recordar el artículo 31 que establece el principio de supremacía de la Constitución, ¿sí? Tanto en la vigencia y en la interpretación de las normas, como en la aplicación jurídica del caso en concreto. La primera constitución nuestra es la Constitución de 1853, que instaura lo que se llama el constitucionalismo clásico o constitución de corte liberal. Luego es modificada por la del 57, en realidad por la del 49, derogada por el gobierno de facto, y el 57 que viene a instaurar lo que se llama derechos sociales. Y hay un cambio de paradigma pasando una etapa de lo que se comienza a denominar constitucionalismo social. Para finalmente, con la reforma de 1994, haber un nuevo cambio de paradigma y introducir lo que se llama paradigma de los derechos humanos fundamentales. Bueno, dice la doctora Diana Cañal, cuando uno de los paradigmas entraba en crisis, comenzaba a pergeniarse uno nuevo. Y las crisis siempre son sociales. Por eso quiero hacer una pequeña mención y repaso para tener en cuenta cuáles fueron las crisis de cada uno de estos paradigmas. En el constitucionalismo clásico liberal comienza con la Revolución Francesa, esta etapa de constitucionalismo clásico y liberal. En nuestra nación, con la sanción de la ley, con la sanción de la Constitución del 53. Este primer paradigma rápidamente empieza a entrar en crisis con puntualmente el derecho laboral. Y el derecho laboral chocaba muchas veces contra la propiedad privada, porque empiezan a haber este choque y colisión de derechos. El derecho laboral no estaba normado ni receptado, ni siquiera a nivel legislativo, mucho menos a nivel constitucional. Esto se agrava en 1880 con la Revolución Industrial porque empieza la máquina empieza a reemplazar la actividad del hombre y empieza a haber una oferta de trabajo. Esto se trasluce en jornadas, en problemáticas puntuales, como jornadas de más de 12 horas, trabajo de mujeres, trabajo de niños, trabajo nocturno, jornadas insalubres, falta de seguros respecto de accidentes o enfermedades profesionales, con el agravante, digamos, de que si un padre de familia moría por algún accidente laboral, la familia prácticamente entraba en situación de indigencia. Nótese que se tenía que hacer cargo una mujer en 1880 o 1850 del grupo familiar. Si hoy estamos en pleno siglo XX, se sigue sucediendo que la mujer cobra en los hechos casi un 20% menos que el hombre, por más que tengamos consagrado a nivel normativo la igualdad de derechos, a nivel fáctico la diferencia y la desigualdad se sigue dando, atenuada con respecto a aquella época. Pero en aquella época que muera el padre de familia implicaba que la familia prácticamente entra en situación de indigencia. Ante este choque de derechos, esto empieza a tener respuestas. El primer estado que le empieza a dar respuestas es el estado alemán, la Alemania de la época de Bismarck, que empieza a regular la normativa y a dictar normativa laboral, a establecer un seguro de salud, un seguro para el trabajador en el caso de que fallezca, para que la familia cobre una indemnización. Y las primeras constituciones que receptan este modelo son la Constitución mexicana de 1917 y la de Weimar de 1919. Este cambio de paradigma se ve reflejado en Argentina con la Constitución del 49, derogada y luego receptada por la vigente de 1957, que instaura lo que es el artículo 14 bis y todos los derechos sociales, operando el cambio de paradigma. Pero lo importante es que mientras duró el paradigma social, cuando había un choque de derechos, sobre todo en nuestro país, imagínense de qué manera se resolvía. Si de un lado teníamos al trabajo escasamente normado o no normado directamente, y del otro lado teníamos la garantía de la propiedad inviolable consagrada constitucionalmente. ¿Sí? A partir de 1957 empieza el cambio de paradigma, se instauran los derechos sociales y se refuerza todo esto. Entre la etapa de constitucionalismo social y la etapa del paradigma de derechos humanos fundamentales empieza todo en realidad se sucede en la Primera y la Segunda Guerra, empiezan los procesos de descolonización de las colonias, y lo que va surgiendo es lo que empieza a ser crisis, más allá que los conflictos laborales seguían haciendo crisis y no estaban del todo resueltos, se empieza a tutelar el hombre, porque
la tortura y entre otras cosas, nosotros lo vivimos acá en Latinoamérica, generando que necesiten darse respuesta a otro tipo de problemas. A partir de este paradigma, y acá entramos en lo que es importante, surge lo que es la reforma de 1994. ¿Sí? Con la reforma de 1994 hay un cambio de paradigma y esto se ve reflejado, se incorporan con jerarquía constitucional 2 declaraciones, 8 convenios internacionales sobre derechos humanos y un par de convenios OIT que también tienen jerarquía constitucional. Los otros convenios OIT incorporados a nuestro país tienen jerarquía supralegal. ¿Me explico? Y hay un cambio en el paradigma. Se refleja, esto ve su reflejo, digamos, con fallos de Corte Suprema, Bisotti, Aquino, Madorrán, Condisco. El hombre pasa a ser centro y eje del sistema normativo. Digamos, sujeto de preferente tutela, digamos. A raíz de... Perdón, volví muy para atrás. A raíz del cambio de paradigma actual, la Corte Suprema, bueno, empieza a dictar una serie de fallos donde va va fijando principios. Por ejemplo, la aplicación del principio pro homine. El principio pro homine, según lo que dice la propia Corte, tiene, bueno, más allá que tiene distintas acepciones, lo que manifiesta puntualmente es que todo tema referente a derechos humanos tenga que resolverse de la forma favorable a la persona humana. ¿Me explico? Ahora vamos a seguir. Bueno, luego la propia Corte considera al trabajador como sujeto de preferente tutela, fallo Bisotti, Aquino, Pérez Condisco, bueno, ATE con Municipalidad de Salta. El Power lo van a ir pudiendo ver. El derecho a trabajar, referido otra vez a la cuestión de derechos fundamentales, el derecho a trabajar fue concebido por nuestra Corte Suprema como un derecho humano fundamental aún antes de la reforma de 1994, ya en 1967 con el fallo Houghton. El salario, en palabras de Corte Suprema, bueno, es el medio con el cual el trabajador se gana la vida, y la Corte también entra a analizar qué es lo que es ganarse la vida. Bueno, es poder acceder a vivienda, salud, educación, cultura, recreación. Ahora sí vamos a entrar en este análisis, lo vamos a retomar más adelante y para explicar por qué. Dentro de la provincia de Neuquén tenemos distintos carriles procesales para solucionar los conflictos que se dan. Las medidas autosatisfactivas no se encuentran reguladas a nivel provincial ni a nivel nacional, pero sí hay otras provincias que ya las tienen reguladas. No es Neuquén el caso puntual. Son medidas tendientes a dar una respuesta urgente. Me explico. Otro camino es la acción de amparo, que sí se encuentra prevista en el artículo 59 de la provincia de Neuquén. Luego el juicio sumarísimo previsto en el artículo 412, en el artículo 498 de la ley 412, y por último el juicio sumario previsto en la 320 de la 912. Estos dos últimos no tenemos casos concretos que estén resueltos por Cámara respecto de estos dos últimos procesos, por tanto no los vamos a analizar, porque son procesos más lentos que los dos primeros. ¿Me explico? No son respuestas tan urgentes como lo sería la medida autosatisfactiva del amparo. Entonces vamos a centrar nosotros el análisis de los casos prácticos a las medidas autosatisfactivas y amparo. Bueno, acá apareció un panel. La causa Pedemonte, Juan, con Transecológica, es una causa de un trabajador. Bueno, voy a explicar, esto lo voy a hacer breve, porque no podemos analizar todos los fallos, pero sí voy a explicar los hechos de cada fallo y si fue rechazado o cómo salió favorable o no favorable en primera y segunda instancia. Después vamos a analizar puntualmente un caso en concreto que es un resumen de todos los casos. ¿Me explico? Entonces, Pedemonte Juan era un trabajador que ingresó a trabajar en 2018, que tuvo distintos contratos a plazo fijo, del sector enmarcado dentro de la ley de contrato de trabajo, ningún régimen especial, que tuvo distintos contratos a plazo fijo, sucesivos, ininterrumpidos, y que el último contrato le vencía en abril de 2020. Es desvinculado, sin preaviso, 2 días antes de que finalice el último contrato a plazo fijo, que era un contrato que llevaba cerca de 2 meses. Recuerden que el 294
el artículo 94 del plazo fijo dice que cuando se omite el preaviso, el contrato se reconduce en uno de tiempo indeterminado. Se presentó como medida autosatisfactiva, cayó radicado en el juzgado laboral número 3, y el juez entendió que necesitaba un marco probatorio más amplio, pese a que se adjuntaron altas y bajas de AFIP sucesivas, estaba documentado que estaba omitido el preaviso porque se adjuntó la carta documento del despido donde se omitía el preaviso y automáticamente debería haber reconducido en un contrato de trabajo de tiempo indeterminado. El despido fue ya estando en vigencia el 329 de 2020. Esta causa, como le digo, tuvo rechazo de la acción directamente en primera instancia, se volvió a sortear, se planteó como amparo, se volvió a sortear, estuvo radicada en el juzgado laboral número 2, quien también rechazó el camino procesal elegido y eligió y recomendó ir por un proceso amplio de conocimiento, con pedido de medida cautelar. La causa Sosa con operaciones hoteleras es una causa de una trabajadora de UTGRA que ingresó el 29 de enero del 2020 y que fue despedida el 30 de marzo de 2020. Mediante preaviso laboral le informaron que el vínculo se iba a extinguir el 27 de abril de 2020. Es decir, estando vigente la prohibición de despido. Directamente esta causa tuvo rechazo de acción en primera instancia, entendieron que necesitaba mayor amplitud de debate y prueba. Rechazo de la vía, cuando digo rechazo de acción es rechazo de la vía elegida, de la medida autosatisfactiva. La actora plantea recurso de apelación y le declaran desierto al recurso. La causa Pagliacci Enzo es un trabajador también contratado en periodo de prueba donde la empleadora le manda un mail a un trabajador que tenía un empleo firme, la empleadora le manda un mail haciendo una oferta laboral, el trabajador hace un cambio de empleo, empieza a trabajar en febrero, es desvinculado en junio, en mayo, antes de que se cumplan los 3 meses, estando en periodo de prueba, se mete como medida autosatisfactiva, la jueza laboral número 5 hace lugar a la medida autosatisfactiva, ordena la reinstalación del trabajador. Hay que aclarar que la parte demandada, cuando realiza la contestación de demanda, invoca un rendimiento deficiente del actor a raíz de fallos anteriores. Entonces pide controvertir hechos. Me explico, Cámara hace lugar al recurso de apelación y manifiesta que la vía elegida, la medida autosatisfactiva, no era adecuada. La causa Muñoz-Maximiliano es una causa, Muñoz contra, bueno, esto es Sociedad Anónima, Supermercados La Anónima. Es un trabajador de comercio que ingresa en febrero del 2020, el 3 de febrero, y es despedido a final de abril del 2020. También por artículo 92 bis. Esta causa, tanto primera como segunda instancia, rechazan la viabilidad de la medida autosatisfactiva. La causa leal Mauricio Germán con Balvic es una causa de un trabajador de la UOCRA que tiene ingreso en enero del 2020 y el 30 de marzo del 2020 le notifica la suspensión de la relación laboral por una X cantidad de días. Antes de que finalicen esos días, le notifican el despido. Inicia también por medida autosatisfactiva y tiene rechazo directo de la medida en las 2 instancias. Se rechaza en primera como en segunda instancia. O sea, rechazan la vía. Ahora vamos a explicar cuáles son los fundamentos cuando analicemos el fallo, por qué se rechaza la vía, la medida autosatisfactiva. Rivero Noemí, Colegio de Sagrado Corazón, es una maestra de grado primario que también ingresa en febrero. A ver, yo voy a hacer un paréntesis. Quiero decirles 2 cosas. Primero, que las medidas autosatisfactivas fueron armónicamente acogidas en distintos lugares de nuestro país, desde Misiones, Córdoba, Mendoza,
San Juan, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Salvo que no creo porque estamos mostrando. Esta es una maestra donde también rechazan en primera y en segunda instancia la acción. También fue despedida en periodo de prueba. Porfiri también es una medida autosatisfactiva, es un trabajador encuadrado dentro del convenio UOCRA, que tiene fecha de ingreso en 2015 y que es despedido el 27 de marzo del 2020. Acá lo que está controvertido en Porfiri, rechazaron también la medida autosatisfactiva, pese a que podían haber resuelto el fondo, pero bueno, tiene la característica que es despedido antes de la entrada en vigencia de, creo que el 3.9. Habría que ver, yo no tengo bien el dato, pero directamente le rechazan la medida. La causa Tapia, bueno, que no la tengo puesta acá, es de un contrato de fideicomiso. Es una trabajadora que ingresa a trabajar como empleada de comercio en febrero del 2020 y que es despedida el 5 del 5 del 2020. Si bien en primera instancia ordenan reinstalar, hacen lugar el juzgado 5 también, hace lugar a la medida y ordenan reinstalar, pero Cámara rechaza la acción. Los fundamentos del juzgado 5, estrictamente con respecto a la vigencia del DNU, dice la jueza que al no hacer diferenciación al DNU sobre al no hacer distinción, encuadra que prohíbe el despido sin causa en todas las hipótesis, incluido lo que sería el denominado periodo de prueba. Recordemos que el periodo de prueba es un espacio de tiempo de los primeros 3 meses de la relación laboral, pero no es un despido por periodo de prueba. El despido es sin causa. Después con los amparos, Pedemonte ya lo dije, y Viale son 9 trabajadores de la construcción con buena antigüedad laboral que son desvinculados el 17 del 4 del 2020. Estos no estaban en periodo de prueba. Es decir, ya fueron desvinculados cuando estaba vigente la prohibición. Tramitó como amparo el juzgado laboral número 2, rechaza la acción porque dice que necesitaba mayor amplitud de debate y prueba, y la Cámara rechaza también la acción, rechaza que vaya por amparo, ordena readecuar el procedimiento, pero corre traslado de la medida cautelar. ¿Me explico? Pero ordenando readecuar el procedimiento a un procedimiento sumarísimo o sumario. Y Bustos, Luis Antonio con Stelki, es una causa de un trabajador que ingresó en 2018, un trabajador UOCRA también, y que es despedido el 13 de mayo del 2020. Tuvo un accidente en enero, recibe el alta en mayo y es despedido en mayo. Esta causa se instrumentó como amparo. En primera instancia, hace lugar, el juzgado 6 hace lugar a la acción de amparo, pero Cámara, cuando llega a Cámara, Cámara declara desierto el recurso porque la parte demandada lo interpuso fuera de término. Les recuerdo que para aquellos que no saben, en Neuquén, para el que inicie una autosatisfactiva, pese a no estar regulada y pese a todos estos rechazos que estamos diciendo, como para aquel que inicie un sumarísimo o un amparo, los plazos de apelación son 2 días. ¿Sí? Para el sumarísimo también hay un fallo del tribunal al respecto. En resumidas cuentas, lo que estuvimos viendo es que no han receptado los 2 carriles rápidos, que son en las medidas autosatisfactivas, pese a que no están reguladas, como la acción de amparo. ¿Sí? Vamos a analizar los fallos, los fundamentos, básicamente, de por qué se rechazaron las medidas. El fundamento de María, vamos a analizar el fallo en particular Montivero, mientras se corre la cortina, que lo que dice es que las medidas, como primera cosa dice, bueno, las medidas autosatisfactivas no se encuentran reguladas normativamente. Este es el de mayoría, el que rechaza. Que las medidas autosatisfactivas no se encuentran reguladas normativamente. Que el juez de primera instancia no indicó por qué procedimiento de la ley provincial se iba a abocar, si por la acción de amparo prevista en la Constitución
o por el 9, o por el sumarísimo del 498, o por el del sumario del 320. ¿Me explico? Y después dice que esto afectó tanto al actor, que pudo haber obtenido por un medio de una... Lo dice textualmente el fallo, que esto afectó a las dos partes. Que el actor, porque pudo haber obtenido por medio de un sumarísimo con medida cautelar, un pronunciamiento más rápido. Les reitero que no tenemos fallos de sumarísimo ni de sumario. Y como saben, son procesos más lentos que la autosatisfactiva y el amparo. Así que se dificulta visualizar cómo podría, por un carril más lento, obtener un pronunciamiento más, o una respuesta más rápida, como primera medida. Y después, lo que dice el fallo de mayoría, y que lo ponemos como fallo, si bien van difiriendo las causales, encontramos notas de todas que se ven reflejadas en el fallo Montivero, que es el que estamos analizando de por qué se están rechazando estas acciones. La Corte dice que es indiscutible que constitucionalmente nadie puede ser privado de su propiedad. En el sentido que el proceso... Bueno, espérame que se me borró. Vamos a pasar de nuevo para adelante. Bueno, es que es indiscutible que nadie podría ser... no, estos son los fallos. Que es indiscutible que constitucionalmente nadie puede ser privado de su propiedad en sentido lato, sin previo proceso legal que hubiera gozado de plena oportunidad de audiencia y prueba. Y después dice que, comprobándose la insuficiencia para concretar garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso requeridos como antecedente de toda condena judicial, cabe admitir el recurso a la demandada, esto es, declarar que la vía autosatisfactiva había sido mal interpuesta. Rechaza la acción, no se pide sobre el fondo. Ninguna de las acciones que hemos visto, que yo les dije, se pidieron sobre hechos, ningún hecho del fondo. ¿Qué es lo de que dice el voto en disidencia? Cuando digo voto en mayoría, les digo que son 3 salas con 6 jueces. 5 de los jueces fallan en este sentido que hemos visto acá con Montivero. Hay un juez, que es el doctor Guisini, que falla en disidencia, ¿sí? Y que es la minoría. Es de la sala 3. El voto en minoría dice lo siguiente. Dice el magistrado que el trámite de las autosatisfactivas no esté previsto en la 912 o 921 no obsta su procedencia, toda vez que estaría en consonancia con lo dictado por la Corte Suprema en el fallo Siri. Siri es una acción de amparo que la Corte resuelve en 1957. La acción de amparo fue reglamentada recién en 1966. O sea, no había ley. A ver, vamos a pasarlo por acá. Creo que es esta página. Exacto. Acá está explicado. O sea, es una acción que fue de creación pretoriana, igual que las medidas autosatisfactivas, donde tuvo acogida favorable por Corte Suprema 10 años antes de que esté reglada o normada. A su vez dice que lo que ha creado el DNU 329 es un marco de estabilidad propia en forma temporal, me explico, donde obviamente limita la propiedad privada, pero bueno, en un contexto de emergencia. Recuerden que las características de la limitación de la propiedad privada lo analizó Ariel antes con el fallo avícola con De la Pesa. Que una de las características es que sea temporal. Y otra de las cosas es, que hace mención este fallo, recomiendo la lectura del fallo Montivero de la minoría, ¿por qué? Porque introduce el principio pro homine, introduce cuestiones de fondo como la tutela judicial efectiva, como el derecho a trabajar, analiza el rol del salario, pero bueno, analiza todo esto, también dice que es el empleador quien quiere despedir, que tiene que primero realizar un proceso de exclusión de tutela similar a esto, o invocar una justa causa. Pero no solamente eso, sino que esa justa causa la debería ser analizada por un tercero imparcial, que es un juez, para ver cuál de las dos partes tiene razón. ¿Sí? Por tanto, dice que estudiar la normativa resulta suficiente plafón para obtener una medida autosatisfactiva, la vigencia de un contrato de trabajo durante la normativa de emergencia dictada y un despido que no se ha producido con causa, para que sea con la propia justicia quien resuelva. ¿Me explicó?
sin la causal, si la causal fue correcta o no, y si no, directamente sería nulo. Porque de otra forma, y esto también está acá en el fallo, de no interpretarse la normativa de esta manera, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, dice que la protección legal de la normativa de emergencia, que es el 329, se vuelve papel mojado. ¿Me explico? Bueno, lo que estamos viendo es que la justicia de Neuquén no ha receptado, digamos, primero las medidas y los carriles rápidos. Después lo que es grave es que del voto de mayoría, de todos los rechazos de medidas autosatisfactivas y amparo, la única mención al derecho de fondo que hay es la invocación del derecho de propiedad. Porque es que nos llevan otra vez a 1853. ¿Me explico? No puede ser que no haya una sola omisión al trabajador, al sujeto de preferente tutela, a los principios pro homine, al carácter del salario, porque quedan trabajadores desamparados. Experiencias prácticas. Yo les comento lo que me pasó con uno de los casos, no voy a nombrar cuál. Uno de los casos fue nuestro, no todos. Perdón, antes de las autosatisfactivas también me olvidé nombrar una experiencia más que fue favorable, que fue una autosatisfactiva instaurada por un colectivo de trabajadores a los cuales se lo suspendió, estando en vigencia el DNU, que es el fallo Flores Fabián, de juzgado laboral número 2. Son un colectivo de trabajadores que reclamaron salarios, el juez hace lugar a la medida autosatisfactiva y ordena el pago de salario. Esta sentencia quedó firme porque la demandada interpuso el recurso de apelación fuera de término, si no hubiera corrido la misma suerte de todas las que estamos analizando, pero tuvo resolución favorable. Los mismos actores posteriormente fueron despedidos, volvieron a instar por medida autosatisfactiva para que se declare la nulidad del despido, y esa vía fue rechazada, quedando radicada en el juzgado laboral 6. ¿Me explico? Misma identidad, objeto, causa, distinto supuesto fáctico, pero bueno, son experiencias que no las terminé de contar. Lo que es grave... Están las abogadas ahí, del público están las abogadas. Sí, están las abogadas acá presentes, Natalia Ormazábal y Mariana, su compañera. Lo grave es el enfoque jurídico que se le está dando y cómo esto lo analiza la doctora Diana Cañal en el voto en autos que están en la primera pantalla en la página 17, creo 18 del Power que estamos pasando, donde analiza precisamente el error que cometen los magistrados muchas veces de analizar normas de derechos humanos fundamentales con una perspectiva de un paradigma constitucional erróneo o atrasado, como es el de 1853, y el daño que se provoca, porque normalmente dice que se hunde la nave y una de las dos naves se hunde y normalmente es la de los trabajadores. Es lo que hemos visto acá en Neuquén, para mi entender es muy grave, porque quedan los trabajadores sujetos a una indeterminación, son meses y meses sin cobrar sueldo, sin tener respuesta por los dos mecanismos más rápidos que tenemos previstos en la provincia. Si bien las autosatisfactivas, les reitero, no están normadas, han sido acogidas favorablemente en todo el país, pese a no tener regulación. Y después, les quería contar la experiencia de uno de los trabajadores que salió el rechazo de la acción, que directamente cuando se le explicó, mira, hay que iniciar un nuevo proceso, un proceso de conocimiento más amplio, porque este carril fue rechazado, directamente dijo no, porque le agarra miedo. Me explico, y ya pasa el tiempo, y es el miedo de correr con las costas, y el miedo también es del colega que dice, bueno, ¿se plantea la casación o no se plantea la casación? Es difícil plantear una casación de este tipo de rechazos porque son sentencias que no causa Estado, porque al no expedirse sobre el fondo, dejan indeterminado, digamos, es muy difícil probar el perjuicio si te están diciendo lo podés hacer pero de otra forma. No se están expidiendo, no, tener razón o no tener razón. No tenemos, lo que sí podemos decir, y a raíz de estas experiencias, es que pese a que procesalmente son malas, sí tenemos 3 o 4 fallos sobre el fondo, donde las medidas autosatisfactivas fueron resueltas favorablemente, analizando la constitucionalidad de las normas en sentido estricto y diciendo que la normativa dictada en emergencia es constitucional, por el laboral número 4, por el laboral número 5, incluso por el laboral número 6, y por el laboral número 2, me imagino también, en la medida autosatisfactiva que ordenó la procedencia para el pago pese a que después rechazó todas, en esa ordenó, y ordenó el pago de haberes, así que entiendo que se ha pronunciado sobre el fondo.
pero lo que es grave es lo que le digo, es la indeterminación del plazo y las dudas que nos deja a todos los que estamos ejerciendo la profesión de cómo podemos encauzar. Mi opinión personal es que los amparos no los están tomando, y esto es una opinión personal, la digo. Yo creo que rechazan las medidas no porque no corresponda que se aplique la acción de amparo, sino sencillamente porque no tienen protocolo para audiencia de testigos todavía terminado. Porque no, a ver, ¿cómo voy a tomar un amparo si cuando tengo que llegar a una audiencia testimonial va a quedar otra vez frenado en un cuello de botella, digamos, como están todas las causas actualmente que llegaron hasta esta etapa y quedaron frenadas? Llevamos 6 meses de pandemia y en esto no se ha podido destrabar. Yo creo que es urgente e imperioso que la justicia pueda actuar en este accionar, en esta dirección de destrabar las audiencias testimoniales, no solamente para reactivar las causas de trámite, sino para dar una respuesta urgente a las necesidades que están sucediendo hoy, que se encuentran en esta práctica que he expuesto. Eso es todo, y nada, espero que quedamos abiertos a preguntas. Gracias por tu atención. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con la primera pregunta que surgió del chat y dice: la consulta iría si la notificación es con carácter recepticio y las entidades administrativas, como Serafip, por ejemplo, que no retiran aquellos del TSL remitidos, por ejemplo, por 24013. Antes de que esta operativa opción de enviarlos por internet se consideraba cumplido con el requisito del artículo 11. Pará, porque no estábamos organizándonos acá. No es que estamos en el mismo lugar, estamos en un ambiente abierto, respetando todas las normas del COVID. No escuché Lo que puedo hacer, Ariel, es te la comparto por chat, a vos privado. Dejo de compartir acá esto. A ver. Si no, repetímela. Ahí te la acabo de enviar. Bueno. Dice: muy interesante, esta parte de atrás, partiendo No. de... No. Acá. No la veo. Pero, a ver, está. No la veo. Hacémela. Decímelo a mí, a Gustavo, no sé. Ahí está enviada. Mi consulta es: si la notificación es con carácter recepticio de las entidades administrativas como Serafip, por ejemplo, no retiran aquellos TCR remitidos, por ejemplo, antes de que esté operativa la opción, ¿se considera cumplir el requisito? Yo creo que sí, porque en realidad lo recepticio es cuando el trabajador recibe. Se aplica para mí, para el trabajador, el despido. La de la FIP no importa. A ver, al sentido práctico, vos la mandás. Ahí sería cuando vos la mandás, para mí, O sea, puede ser que haya gente que no esté de acuerdo, pero para mí el de la FIP el cumplimiento es mandarla el mismo día, no importa cuándo llega. Puede tardar, mientras vos tengas el comprobante que lo enviaste dentro de las 24 horas de la intimación que hiciste al empleador e identificando adecuadamente al empleador con número de quit, de domicilio, etcétera, yo entiendo que está cumplido. En ese caso no tiene mucho que ver para mí lo recepticio. No sé si está respondida la pregunta o Gustavo quiere... Yo quiero aportar algo. No escuché bien la pregunta, pero me imagino que es por ley de empleo con respecto a intimación y notificación a AFIP. Sí. AFIP dejó de recepcionar telegramas, chicos, por la pandemia. Así que ahora la nueva notificación se hace vía la... Sí. El único que lo está escuchando a Gustavo soy yo porque estamos en el mismo espacio, sí. Pero porque está muteado. No sé por qué está muteado. Ahí está Gustavo. Otra vez. No. El que se encarga de mutear, no sé quién es. No, porque lo cancelo y ahí está. No, informaba que la notificación AFIP ahora se dejó de hacer en forma telegráfica porque no reciben más telegramas, Ariel, por la pandemia. Ahora sí. Se hace desde la propia casilla, desde la propia clave fiscal del trabajador. Se tiene que ingresar a través de la página AFIP, clave fiscal del trabajador, ingresar el telegrama y hacer la notificación en forma digital. Eso es buenísimo. Algo que implementaron en pandemia. Buenísimo, yo igual gracias. Entiendo que mandando la carta vos cumplís y mientras tengas
el comprobante para mí está cumplido. Pero bueno, está bueno. No, yo también entiendo lo mismo que vos, pero te digo que hay una nueva metodología en pandemia. Está bien. Acá preguntan si podés repetir, Gustavo, por chat, preguntan si podés repetir lo que dijiste recién. Que AFIP, a raíz de la pandemia, dejó de recepcionar telegramas ley y hay una nueva normativa interna por la cual la notificación de las denuncias por Ley Nacional de Empleo se realizan desde la misma casilla, desde la misma sala de del denunciante. ¿Me explico? Hay un procedimiento digital donde ya no hace falta mandar el telegrama. Pero es nuevo. Respondiendo a la pregunta, estoy de acuerdo con lo que dijo Ariel. El telegrama es válido. Excelente, gracias. Hay más preguntas, ¿sí? Primero, decirles que el chat explota de felicitaciones, de clarísima la exposición, la verdad que se han pasado, estuvo hermosa, preciosa las exposiciones, y el chat lo ratifica, Está ahí de todo tipo de comentarios, excelente disertación, de todo tipo. Así que bueno, pero voy a las preguntas. Con el tema de los trabajadores de la construcción, ¿me van siguiendo? Sí. Como el salario es por hora y se paga por quincena, si no tiene ocupación, pasa de cobrar 40.000 por quincena a 4.000. ¿Se puede hacer algo? ¿Debe mantenerse el sueldo de la actividad? Esto lo pregunta Mario Gómez. Bueno, Está vinculado a cuando vos empezaste, sí. Ariel. Todo el sí. A ver, yo doy la opinión de lo que me parece nada más, porque no tengo una plataforma fáctica en la que basarme, porque no hay antecedentes. Lo que entiendo es que, como decíamos en ese fallo, que los jueces entienden que no se podía despedir porque digamos, porque no distinguía. Ahora, en cuanto al pago del salario, el que no puede mantener el salario que venían cobrando, lo que tendría que hacer es el mecanismo de la suspensión de 223 bis. Y entonces pagar una remuneración del porcentaje que haya establecido ese convenio o el convenio macro que firmó la UEA con la CGT. Eso es lo que yo creo que puede llegar, que se puede, o sea, la falta de, la imposibilidad de dar empleo, afecta obviamente o sea, no está, ni el trabajador puede ir a trabajar, en el momento donde estaba prohibido circular, ¿no? Ahora, digamos, en situación actual, bueno, si disminuye la cantidad de horas, le pagarán proporcional. Ahora, si eso es mucho menor, la verdad que no tengo del todo claro cómo se puede resolver, pero concretamente me parece que por ahí por el lado del 223 BIP podría haber una solución. Buenísimo. No sé, Gustavo. No entendí bien la pregunta, perdón. No escuché bien la pregunta. De nuevo. Un trabajador de la construcción que con un salario que por hora y se paga por quincena, pasa de cobrar 40.000 a 4.000 por quincena, si se puede hacer algo o se debe mantener la actividad. Trabajador de la construcción. Yo iniciaría una acción por reclamando haberes urgente, los haberes completos, reclamaría, hay distintas normas para hacerlo, pero me pongo al lado del trabajador, ¿no? Estoy dando la respuesta del trabajador, por ahí si la doy del otro lado, el enfoque sería distinto. Yo digo, si soy abogado del trabajador, instauraría un reclamo para que cobre el 100% de los haberes y que sea el empleador que después me oponga y me diga hay un convenio o algo que está vigente, y en todo caso que se discuta en esa instancia. Pero el trabajador tiene elementos para reclamar el salario completo tal cual lo venía cobrando antes. Bien. Excelente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que hay que tener acá en cuenta es hacia dónde va la normativa esta de pandemia. Y la normativa va hacia el mantenimiento de la paz social a través de impedir que echen a los trabajadores, y en todo caso la duplicación indemnizatoria va en ese mismo sentido. La idea es tratar de mantener la regularidad de lo que es la fuente de ingresos del trabajador, el salario ese, sin tratar de perjudicar del todo al empleador. Por eso se le daba estos apoyos como el ATP,
la posibilidad de no pagar aportes y remuneraciones a la obra social. Digo, lo que hay que, para mí hay que verlo sistémicamente, el tema. Entonces la pregunta capaz que no tiene una solución que te la podamos dar ahora, pero hay que mirar ese contexto. O sea, Gustavo decía, si lo mirás del lado del trabajador o lo mirás del lado del empleador. Bueno, un poco lo que tendríamos que hacer, y es lo que deberían hacer los jueces, comparto totalmente lo que dijo Gustavo, es ponerse un poco en qué es lo que están diciendo las normas. Las normas están diciendo, este es un momento de excepción, es un momento de emergencia, acá los empleadores tienen que poner el hombro y los trabajadores también. Por eso les digo que no hay que reclamar cosas que no tengan mucha seriedad, y a los empleadores digo, bueno, viejo, es momento de sacar la plata del bolsillo que en algún momento han ganado. O sea, así por lo menos es como lo veo yo. Y lo digo en el carácter de empleador incluso, porque yo soy empleador, tengo empleado en mi estudio y lo vemos, y yo lo veo así. Esta es la situación. Probablemente no sea momento de ganar plata, sea momento de aguantar la situación, porque estamos en una situación de crisis de salud y laboral. Muchas gracias. Gracias. Lore, vos Ahí tenías. comparto la segunda pregunta que dice, si se ha planteado la inconstitucionalidad de la norma por ser una sanción impuesta por el Poder Ejecutivo. No sé de qué norma, pero en principio hay pocas. ¿De qué norma en particular? ¿Del 329 o del 34? Lo que dije es que no hay grandes planteos, y lo que hay, este fallo que tenía la firma de Juan Orsini de La Plata, es que ha declarado la constitucionalidad. En principio no conozco fallos que hayan declarado la inconstitucionalidad, con la excepción, bueno, que no se declaró la inconstitucional, pero este del 223 bis que decíamos de Raffaelli y Craig, que si bien no declara la inconstitucionalidad, bueno, momentáneamente dice que hay que pagarle la totalidad del salario. Eso es lo que vimos. Igual tampoco tengo acceso a todos los fallos de todos los lugares, pero por acá en Neuquén no hay manifestaciones al respecto. Yo entiendo de que lo mismo, que no conozco que tenga declaraciones. Me imagino que está hablando del DNU, el 329, que es más importante, que es el que prohíbe suspensiones y despidos. No conozco declaraciones de inconstitucionalidad. De hecho, creo que es el DNU menos discutible que se ha dictado en los últimos tiempos respecto a la constitucionalidad en sí misma, porque claramente estamos en una situación de emergencia que habilita sortear los mecanismos normales. No, a ver, nuestro país viene legislando vía DNU desde 2001, sobre pretexto de que se vienen renovando año a año la ley de emergencia financiera. Todos los gobiernos de turno, de toda clase política y todo tinte político, han gobernado vía DNU, porque mantienen la emergencia económica, con la ley de emergencia económica año a año. Esta vez, por primera vez, quizá en mucho tiempo, estamos en un contexto de emergencia real, de todo índole, sanitaria, financiera, económica, de salud. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que algún juez ose dictar la inconstitucionalidad del DNU. Creo que los DNU siguientes, estamos hablando del original, del 329, yo creo que el siguiente va a ser lo mismo. Si se sigue prorrogando indefinidamente, puede llegar a tener ataques de inconstitucionalidad fuertes desde lo jurídico. ¿Por qué? Porque la limitación del derecho de propiedad, primero, el derecho de propiedad es el que más puede ser limitado de todos los derechos a raigambre constitucional. El que más puede ser limitado es el derecho de propiedad. Esto lo ha dicho la propia Corte Suprema. Ahora, para limitar el derecho de propiedad, ha dicho que tiene que ser, una de las características es la temporalidad. Uno tiene que saber por cuánto tiempo va a estar limitado. Prórroga, más prórroga, más prórroga, más prórroga, genera una indeterminación en esta limitación, y desde ese lado yo creo que en algún momento se va a poder atacar. Ahora, el 329 en sí mismo, esta es mi opinión personal, es el decreto menos atacable de inconstitucionalidad que han dictado en años. Gracias. Acá tenemos otras dos preguntitas. ¿Hace falta que pida la nulidad del despido o puedo demandar directamente por doble indemnización? ¿Ariel quiere hablar? Bueno, no, pensé que iba a hablar. No hace falta que pida la nulidad. Lo mutearon. Dale que hable Gustavo, después hablo yo.
Bueno, desde mi punto de vista no, tiene las dos opciones, o reclamar por la nulidad o reclamar por la doble indemnización. Eso, una vez que se rompe la relación laboral, es muy difícil volver, incluso para todos los trabajadores. Entonces, la opción siempre está, va a haber el trabajador que se quiera reinstalar, intentar la acción de reinstalación. A ver, de mi punto de vista, vuelvo a reiterar la importancia del fallo en minoría del caso Montiveros, donde dice que si es el propio trabajador que tiene que estar persiguiendo de atrás la nulidad, la norma se vuelve obsoleta. En realidad, técnicamente el despido debería ser nulo, lo debería haber declarado la justicia automáticamente nulo, y ser el empleador quien tenga la carga de demostrar en un proceso de conocimiento que el despido en realidad obedeció a causales objetivas o a justa causa o justificar su accionar. ¿Me explico? Porque la norma lo prohíbe, y no solamente lo prohíbe, sino que lo nulifica. ¿Me explico? La opción de reclamar por la indemnización siempre está, por la doble indemnización. No, sí, estoy totalmente de acuerdo y sumo que lo mismo que pasa con el 241. Uno puede decir cualquier cosa, pero la realidad te come. Entonces, vos podés decir, el 241 corresponde, no corresponde, pero un trabajador, no sé, de la industria petrolera, acostumbrado a ganar 150.000, 200.000 pesos, 300.000 pesos o lo que sea, lo tenía con un salario reducido por el 223 y termina arreglando por un 241, termina arreglando una suma de dinero. Para mí es peligroso porque te quedás sin empleo y no vas a tener eso, pero termina diciendo, yo no puedo vivir con esa cantidad de plata. Sea poco o mucho, para muchos sería una barbaridad de plata, pero para el tipo que está acostumbrado a ganar 300 lucas, vivir con menos de 300 es terrible. Entonces, terminan arreglando indemnizaciones. Digo, la realidad te va comiendo, y lo que ha demostrado en este momento la situación es que, bueno, el Poder Judicial no ha estado a la altura de las circunstancias. Ni los trabajadores, ni los funcionarios, ni los magistrados han tenido la celeridad. Hoy se requiere, digamos, estamos en emergencia. Así como todos los abogados estamos trabajando en emergencia, matándonos, trabajando más tiempo, cobrando menos, o lo que sea, el Poder Judicial debería hacer mucho más que lo que está haciendo. Y estar a la altura, por eso Gustavo desarrolló todo esto. Hoy por hoy, reclamar por doble indemnización termina siendo una opción, porque nadie quiere volver o tener la posibilidad de decir, bueno, ¿cuánto voy a estar sin cobrar? Alguna certeza, estar en una negociación, etc. Me dejaste picando la pregunta que sigue, porque hablaste del Poder Judicial, y acá Mario Gómez preguntó, ¿los juzgados laborales de Neuquén están tomando testimoniales vía Zoom? Si saben ustedes eso. Sí, sabemos, no están tomando. Excelente. En realidad, acá voy a intervenir yo un cachito. Adquirieron digamos, todos los equipos necesarios para poder empezar con las audiencias por Zoom, y eso lo comunicó el tribunal esta semana. Así que esperamos que sea mucho más pronto y con la necesidad que están planteando acá los colegas, así que eso se acelere, digamos. Una aclaración respecto de lo que dije del Poder Judicial, no sé si hay alguien del Poder Judicial escuchando, igual me hago cargo de lo que digo. Los que están trabajando, yo los felicito, el problema son los que no están trabajando, pero ¿qué vamos a criticar? Es como el cura que critica a los que están yendo a misa, no viene nadie. Bueno, lo mismo. O sea, de los que están trabajando, bueno, tal vez podrían trabajar más incluso, pero de los que no están trabajando es el problema. Gracias, ahí viene Lore. Bueno, la siguiente consulta dice, muy interesante, como continuó esta parte de la charla del doctor Assem, partiendo de los paradigmas y el actual, donde si bien la Corte Suprema de Justicia establece que el trabajador es el sujeto de preferente tutela, y luego de distintos tribunales analizan la situación de trabajadores en este marco de emergencia, como si fuera un tiempo común desconociendo el derecho de emergencia que intenta tutelar la vulnerabilidad superior de este tiempo, dice la colega, que comparte. La siguiente pregunta, que es una consulta, porque eso es lo que hace la colega, interviene con una apreciación, dice, si puede ser viable la demanda de despido indirecto cuando se ha firmado un acuerdo entre una escribanía bajo la condición de pagar sueldos. Perdón, desde mi punto de vista es muy complejo. Yo puntualmente voy a hablar por mi experiencia. Yo rechazo iniciar cualquier demanda donde haya iniciado un acuerdo del 241, porque es un punto de vista mío. Un 241 implica que las dos partes se pusieron de acuerdo para firmarlo. Implica
es muy difícil demostrar un vicio de la voluntad, jurídicamente es muy, muy difícil demostrar que te pusieron una pistola en la cabeza para que vayas a firmar, básicamente. ¿Me explico? Yo entiendo que hay acuerdos del 241 que son manifiestamente abusivos o leoninos. En todo caso, habrá que ver el caso puntual. El nivel de formación educativa no es lo mismo que venga un profesional universitario con un 241 firmado a plantear que quiere ir más allá del 241, mientras el 241 cumpla los recaudos, ¿no? Que venga un trabajador que no tiene terminado por ahí o que recién tiene terminado nivel primario, donde uno puede decir, bueno, se aprovecharon, hubo inexperiencia, no sabía lo que estaba firmando, me explico, pero yo puntualmente no inicio reclamos si hay un 241 firmado. Si está firmado ante escribano público y ante autoridad administrativa del trabajo. Yo tengo casos donde han habido 241, que no son reales 241 porque no están firmados ante escribano. Entonces sí he iniciado reclamos en este aspecto. Coincido con Gustavo en que la prueba del vicio de la voluntad es muy compleja. Todas son muy complejas, pero sí tuve la oportunidad, ahora en panel, de hecho, bueno, un poco es lo que salvó el año, de negociar varios 241. Por esto digo que empleados que no les alcanzaba con lo que estaban cobrando de haber suspensión. Y un poco que hay 2 o 3 estudios grandes acá en Neuquén que se dedican a hacer los abogados de los empleadores, ¿no? Han modificado el sistema de 241 y ahora les hacen firmar en la escribanía que ha contado con asesoramiento de un abogado, el trabajador. También se están empezando a cubrir, porque, insisto, algunas de las cuestiones es cumplir con lo que dice el 241, es decir, o que se haga ante escribanía, o la homologación administrativa o judicial, no violar el tema de no generar vicios de la voluntad y de consentimiento, y además ponen el tema este del asesoramiento, que haya tenido asesoramiento técnico. Ahora, una vez que eso está cumplido, y bueno, es un poco complicado el tema porque el 241, lo dijo la Corte, no tiene ni piso ni techo, y entonces es complicado. Ahora, si alguno dice, me obligaron a firmar, y éramos varios trabajadores, y a todos nos hicieron lo mismo, y vos lo podés probar, bueno, siempre hay posibilidad de reclamar. Ahora, el tema es meterte en aventuras jurídicas y hacerle pagar las costas al cliente. Porque ahora en nuestros tribunales están cargando costas a los trabajadores también. No hay que olvidarse, y entonces hay que asumir la responsabilidad, hay que tener cuidado con eso. Hay como una especie de fascinación de algunos de los jueces de empezar a poner costas a los trabajadores, que para los abogados de empleadores, yo también soy abogado de empleadores, es como decir, bueno, está bien, porque al final cualquiera reclama, pero yo no estoy tan de acuerdo. Incluso con rechazos parciales le imponen costas, y bueno, y es bastante preocupante. Y eso es todo lo que tengo que decir de esto, dijo. Buenísimo, gracias. La última pregunta, es la última que queda en el chat. ¿La prohibición de despido aplica para el trabajo por temporada del artículo 98 de la Ley Contrato de Trabajo? Están los dos silenciados. Para mí sí, claramente. Yo creo que la única... sí, sin dudas aplica para todo la prohibición de despido. A menos que haya finalización de temporada, que sea una temporada de actividad esencial, hay finalización de la temporada, yo creo que también finaliza el contrato de trabajo, porque finalizaría normalmente la temporada habitual, pero sí rige la prohibición de despido. Y que es más, hasta podría haber algún mecanismo por ahí que algún trabajador hasta reclame más allá, no sé. Hay que ver mientras dure el contexto de pandemia. Hay una cuestión que no debe... Yo entiendo, está muy difícil la situación para el sector empresarial, sobre todo para aquellos que son pequeños y medianos empresarios y tienen que afrontar toda esta crisis sin poder desarrollar su actividad habitual. También es cierto, y rescato de nuevo, otra vez vuelvo al voto en minoría del fallo Montiveros, porque también hace un análisis de esta situación y dicen, ojo, hay normativa de emergencia dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, que es un sistema de asistencia a los pequeños y puntualmente las ATP.
Me explico. Esto también está contemplado. O sea, por eso les digo, lean el fallo Montiveros, lean el voto en minoría, porque es realmente muy bueno. No solamente porque hace el enfoque correcto desde el paradigma constitucional vigente, sino porque no deja, desde mi punto de vista, no deja muchos huecos. Analiza, por un lado, lo procesal, la viabilidad de lo procesal, por otro lado, se mete a analizar las cuestiones de fondo, ¿me explico? Y bueno, y aplica el paradigma correcto, ¿sí? Bueno, yo comparto lo que dijo Gustavo. Ahí lo veo a Nicolás Menestrina, lo saludamos, que algo debe tener que ver con el voto de minoría ese. Y después, bueno, ya que no hay más preguntas, yo digo, por ahí hablo por los demás también, pero como grupo militante por el derecho laboral que somos en el instituto, hay muchos compañeros que son mucho mejores que nosotros, como para seguir dando charlas, así que queda abierta digamos, el ofrecimiento para que nos sigan invitando como grupo para participar en esta, y cuando hagan otras actividades también les pido que nos inviten para escuchar a otros. Y finalmente lo último que quiero decir es que para bien que haya salido o mal que haya salido la charla, yo se la dedico a Moisés Meik, que no sé en qué situación está. La última vez que supe algo de él, sé que estaba internado, que fue el docente que a mí me cambió mi forma de ver el derecho laboral. Y si un poquito hemos hecho o hemos sacado algo de él, bueno, ojalá esté orgulloso de nosotros. Eso es todo lo que voy a decir. Les agradezco el tiempo, la atención, y bueno, la falta por ahí de purismo que tenemos también. Les pido disculpas por eso. Bueno, yo voy a agradecer. No, quiero agradecerte a vos, Isabel, a Karina Rojo y también a Ariel. Ariel es un gran amigo, gran persona y gran colega, lo admiro en todos los ámbitos. Él fue el que me invitó a la charla, creo que Karina, vos te contactaste primero con él, así que agradecerte profundamente, amigo. Gracias por dejarme participar. Bueno, yo agradecerles primero porque son abogados comprometidos, y para mí ser un abogado comprometido me sigue dando esperanzas en todos los ámbitos de mi vida. Así que ese es el primer agradecimiento. El grupo que tienen en el Instituto de Laboral es excelente porque les permite tener esta visión, digamos, compartida, discutida, así que es súper interesante y lo vamos a tomar porque Hugo toma todo, ¿no es cierto, Hugo? Ahora lo vamos a hablar. Sí, pero para decirles, para comentarles como una novedad parroquial, aprovechando que hay un montón de abogados acá, a partir de mañana vamos a hacer la ley Micaela para abogados y abogadas de carácter gratuito. Vamos a sacar una capacitación con la doctora Leticia Lorenzo, y que lo vamos a hacer en conjunto justamente con el doctor Hugo Castro del Colegio de Abogados de Cutralcó. Así que estamos muy animados con darle herramientas a los abogados que no tengan que ver solamente con actualización de temas, sino algunos espacios donde podamos debatir y encontrarnos. Nuevamente muchas gracias y lo dejo que cierre Hugo. Bueno, agradecidos a todos por esta gran participación, y nos motiva a continuar adelante con esto que se nos ocurrió para motivar y dar mayor capacitación y preparación a nuestros colegas, especialmente nuestros colegas más jóvenes. Agradecido en nombre del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la Ciudad de Cutralcó, en mi carácter personal y en carácter de presidente del colegio. Y espero nos veamos en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos, a los expositores y a los participantes. Isabel, Lorena, Karina, siempre gustosas de trabajar con ustedes. Les mando un beso para todos y muchísimas gracias.